Bienvenidos al foro Procesos Individuales dentro de la organización, en el cual contaremos con 3 panelistas que nos explicarán la importancia que tiene este tema en la organización y nos indicarán la importancia de valorar tanto la personalidad, la productividad y el talento que tenemos en nuestras organizaciones, para así poder tener un buen clima laboral. La primera invitada es Rina Galarraga. Ella es gerente de recursos humanos de la empresa Pizzas Gourmet. Rina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rina, es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos, en el proceso del estudio del individuo, ¿cuáles consideras tú que son los elementos importantes que tenemos que considerar? Bien, Carmen, muchas gracias por la invitación a este foro. Toda organización debe realizar constantes estudios que le permitan obtener como respuesta los factores formales organizacionales. Esto en función de la percepción, la personalidad y el aprendizaje, que pasa a definir una serie de prescripciones, reglas y secciones para condicionar, modelar y anticipar la conducta de sus miembros y la actitud que asuman estos dentro de una organización. Y bueno, tomando en cuenta la metáfora del iceberg de Robbins y de Censo, se trata de estudiar la influencia de los aspectos formales visibles y estructurales existentes en una organización. Para el estudio de estos aspectos los podemos dividir en 5 partes o 5 subsistemas. El primer subsistema es el sistema instintivo, que es el compuesto por las necesidades fisiológicas o primarias, como son la sed, el hambre, la respiración, lo cual debe satisfacer la organización para que el individuo pueda laborar con comodidad y seguridad. Todas estas condiciones deben estar dadas. El segundo subsistema es el motivacional, que es el que representa las motivaciones secundarias o sociales o de autorrealización, que guían sus acciones y la vida. Entre estas podemos mencionar la necesidad de poder, reconocimiento y de estatus. ¿A quién no le gusta tener reconocimiento? El número 3 es el subsistema cognitivo. Este es el conjunto de las habilidades intelectuales como la creatividad, la capacidad de análisis y el razonamiento. El cuarto es el emotivo efectivo, compuesto por las emociones y sentimientos que se experimentan en las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, así como con sus funciones. Y tenemos el quinto, pero no menos importante, es el conativo, que es la expresión de sí mismo mediante la conducta que se manifiesta por el individuo dentro de la organización, como son sus palabras, sus gestos y sus actos en las actividades laborales. Claro, Rina, por lo que entiendo, cada individuo trae consigo una carga psicológica. Esto va desde motivaciones, metas, comportamiento, y las mismas pueden ser congruentes o no con la organización, ¿cierto? Totalmente. Gracias a la comunicación y empatía podemos entender el comportamiento humano dentro de la organización. Efectivamente, Rina, por eso en la organización tiene que estar más consciente de estos comportamientos para poderlos evaluar y que el trabajo se realice de forma eficiente. Por eso hay que escuchar a este público interno, bien sea a través de encuestas de satisfacción o de alto desempeño. También hay que involucrar a este público interno en las actividades que permitan tanto su crecimiento profesional como personal. Y por supuesto, no dejar de lado expandir y profundizar la cultura organizacional para que pueda existir mayor compromiso de estos colaboradores con la organización. Excelentes acotaciones, Rina.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro foro. Te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a ti nuevamente por la invitación. Ha sido un placer. La personalidad es un conjunto de formas y las organizaciones tienen que entender estos comportamientos, ya que serán la guía para tomar ciertas decisiones. Nuestra siguiente panelista es Yumaili Villegas. Ella es gerente comercial de Agua Pura y nos estará hablando sobre los procesos individuales en la organización. Bienvenida, Yumailis. Cuéntanos, ¿cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio del comportamiento individual? Gracias, Carmen, por esta invitación. Para mí es un honor acompañarlas el día de hoy y poder aportar acerca de algunos de los aspectos individuales que forman parte de una empresa o una organización, las características que tienen los individuos que abarcan lo que serían las actitudes, la percepción, la personalidad y el aprendizaje dentro de las organizaciones. Para comenzar, hablaremos sobre las actitudes, una breve definición de lo que son las actitudes, son las manifestaciones o el ánimo con el que solemos responder a una determinada situación. Esto ejerce una influencia sobre una respuesta que da una persona a otra o algún objeto. Las actitudes pueden ser positivas o negativas. Las actitudes tienen una implicación en toda organización social, por lo tanto, las actitudes proporcionan la base emocional de las relaciones y la identificación de una persona hacia los demás. Una actitud positiva o negativa depende en gran medida de un ambiente cordial o de mucha hostilidad. Por lo tanto, se asumen actitudes respecto a los jefes, a las normas establecidas, las políticas implementadas y los demás factores organizacionales. Las actitudes están cerca del núcleo de la personalidad, es decir, ciertas actitudes son persistentes, sin embargo están sujetas a cambios. De esta manera, los individuos pueden asumir conductas particulares acerca de sus trabajos, esto como consecuencia de sentir satisfacción por el trabajo que están realizando. Se puede manifestar en un grado de identificación o participación activa, así como compromiso y lealtad hacia el trabajo que están realizando. Ya que tocamos el tema de personalidad, hablaremos sobre los tipos de personalidad que puede tener un individuo dentro de la organización. Es importante saber que la personalidad de un individuo es considerada como una serie de características o temperamentos que han sido formados por herencia o por factores sociales, culturales hasta ambientales. Esta serie de variables determinan los aspectos comunes y las diferentes conductas en un individuo. Podemos notar que la personalidad es formada fuera de la institución, sin embargo genera respuestas conductuales dentro de ella. Al analizar la personalidad como factor conductual dentro de un organismo social, podemos hacer una reflexión sobre el crecimiento de la estructura organizativa y la manifestación de la personalidad de sus miembros. De esta manera, las instituciones más centralizadas o formales harán que las actividades de sus empleados sean muy limitadas, dejando a un lado su creatividad e ingenio. La percepción es otro aspecto o una característica que se muestra en un individuo al ingresar a una organización. La percepción no es más que el proceso a través del cual los individuos organizan e interpretan su impresión con el propósito de dar significado al ambiente que los rodea. Implica la interpretación de objetos, símbolos y personas. De esta manera, los miembros de una organización, de forma individual, observan su entorno y crean una imagen de ella. Las características distintivas de cada uno de sus miembros hacen que perciban de distinta manera y esto lo conduce a actuaciones individuales que posiblemente conduzcan o lo lleven a generar conflictos. ¿Por qué? Porque es la percepción, bien sea individual y a su vez grupal, sobre el ambiente donde están desenvolviéndose. Otro punto es el aprendizaje. Todos al ingresar a una organización adquieren aprendizajes. El aprendizaje es el proceso por el cual se produce
un cambio en la conducta, bien sea como resultado de la práctica o de la experiencia. El aprendizaje involucra cambios. Estos pueden ser buenos o malos. Desde un punto de vista organizacional, decimos que puede ser, uno, la gente puede aprender comportamientos desfavorables o favorables. Por ejemplo, tener prejuicios o limitar su productividad. Dos, el cambio debe ser permanente. Los cambios temporales deben ser condicionados. Si no, pues no representarían algún aprendizaje al ser condicionados. Existen aprendizajes cuando hay un cambio en las acciones, un cambio en los procesos de pensamiento o en las actitudes de un individuo. Si esto no está acompañado de algún cambio en el comportamiento, no es un aprendizaje. Este cambio conductual hace suponer que debe existir procesos que ayuden a realizarlo. Existen distintas teorías que refieren variedades técnicas o procedimientos para el aprendizaje. Por todo esto que nos comentas, Yumailis, tengo entendido que existen estructuras de personalidad. Sí, exactamente, Carmen. Estos son rasgos y tipos. Rasgos se refiere a la respuesta de diferentes situaciones o características de una persona. Ejemplo de esto es la rigidez, la honestidad y la emotividad. Tipos es un conjunto de muchos rasgos. Implica uniformidad y configuración en las conductas. Entre esto tenemos lo que es introvertido, extrovertidos, sensibles, intuitivos, racionales o pasionales, los perceptivos o los juiciosos. Gracias, Yumaili, por todos los aportes que nos ofreciste. En pocas palabras, el aprendizaje es la agilidad y voluntad que tiene cada persona para aprender desde la experiencia y aplicarlos en nuevas situaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Y para culminar este foro de procesos individuales dentro de la organización, tendremos a nuestra última panelista. Ella es Nayri Alsina, gerente comercial de Caribbean System. Ella nos va a hablar sobre la importancia del capital humano. Gracias, Carmen, por la invitación. Acá observando las intervenciones tan acertadas de mis compañeras panelistas Rina y Yumailis. Y pues sí, es cierto, el capital humano es muy importante para la organización. Por esto que debemos tener en cuenta lo que es la habilidad, es decir, la capacidad que tiene cada persona para realizar una actividad. Esta viene luego de un proceso de aprendizaje o de capacitación. Y por supuesto hay que tomar en cuenta que cada persona es diferente, por lo que la organización busca adecuar esa habilidad dentro de un campo en el que pueda ser aprovechada de mejor forma. De la mano de la habilidad está la motivación, pero no solamente es dejarse llevar por lo que la persona te muestra, sino también hay que tomar en cuenta lo que son los aspectos ambientales que rodean al puesto de trabajo. Y que la motivación puede ser extrínseca o puede ser intrínseca. Extrínseca, bueno, cuando son factores externos los que mueven al individuo, como el poder, el dinero, la búsqueda de una buena posición, es decir, buscan una recompensa, obtener una recompensa. Es intrínseca cuando este individuo está impulsado por el simple placer de hacer algo, donde entonces la recompensa está precisamente en el proceso que lo conlleva a hacer ese algo. Entonces fíjate, hay aspectos organizacionales que afectan el bienestar y la salud de nuestro personal, como condiciones ambientales, relaciones sociales, roles, sistemas de promoción, aspectos que son determinantes de lo que es la calidad laboral y el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores y que podrían tener repercusiones de manera negativa dentro de la organización, tales como ausentismo laboral, una baja en el rendimiento o el estrés. Y fíjate, el estrés, Carmen, este es un estado displacentero
en el que se ve generado cuando una persona está sometida a unos lapsos de mucha presión, situaciones que le generan nervios, le generan miedos y pues terminan generando este estado de estrés. Hay que tener cuidado porque cuando la persona es expuesta a estas situaciones durante un lapso muy prolongado, entonces comienza a tener problemas de salud como te lo estoy indicando. Entonces todo es cuestión de estudiarlo para poder establecerlo. Entonces, desde el punto de vista de administración de recursos humanos, te puedo decir que la salud y la seguridad son las bases primordiales para la preservación de la organización. Dicho esto, la relación entre individuo y organización, sabemos que las organizaciones son unidades y sistemas compuestos por individuos y que la satisfacción de las necesidades individuales y el logro de las metas organizacionales van a ser directamente influenciados en la medida en que la organización preste atención y promueva la adquisición de habilidades para realizar unas tareas y de habilidades sociales para poder integrarte en tu entorno laboral. Destrezas indispensables para el mantenimiento y la preservación de la organización. Estoy de acuerdo contigo, Nayri. Por eso tenemos que reforzar la imagen y la reputación de la empresa para poder mejorar la productividad y rendimiento de las actividades. Por esto tenemos que tener personal altamente motivado y capacitado para que estas labores se realicen con eficiencia y eficacia. Y por supuesto fomentar un trato directo y personalizado con el público interno. Efectivamente, y tendrá como consecuencia lo que es la integración entre individuo y organización. En la sociedad actual es casi un hecho que para la mayoría de las personas la oportunidad que tienen para demostrar sus talentos, sus habilidades y su conocimiento está en el desarrollo de una actividad significativa. Sin embargo, no debemos olvidar que esta percepción de cada individuo sobre su valía para la organización se modifica constantemente. Por lo tanto, esta adaptación entre individuo y organización debe ser una integración continua. Nayri, muchísimas gracias por todos los aportes que nos ofreciste el día de hoy, sobre todo en este tema tan importante que es el capital humano. En otras oportunidades también hemos indicado la importancia que ellos tienen, ya que ellos van a permitir tanto el éxito como el fracaso de cualquier organización. Y así culminamos este foro Procesos Individuales dentro de la organización, donde abordamos la importancia del público interno y los aspectos formales que llevan a su estudio. El área de relaciones públicas es de suma importancia en la organización, ya que va a permitir que se realicen estrategias comunicacionales que mejoren el clima organizacional y por ende la comunicación interna de los colaboradores.